Hola, hola, hola y muchos solas. Bueno, pues en estos 2 días de fin de semana y con algunas cosillas que han ido pasando a lo largo de esta semana pasada, etcétera, etcétera, he tenido tiempo de pensar un poquito en esas caminatas que uno hace por la playa y con buen clima. Digo, para que se os pongan los dientes largos a los que estáis en España. El asunto es que he ido pensando un montón de cosas con respecto a algo que siempre doy mucha lata. Yo sé que soy muy pesada, que a veces soy un dolor de huevos con respecto a qué carambas pasa que en España la gente no se mueve, la gente no hace nada, que cada quien... Y unos dicen que si es que hay muchos que votan al PSOE y otros que votan al PP y que no sé qué y que no hay manera. Bueno. Y entonces, claro, me he puesto a hacer una especie de recopilación de pensamientos, sentimientos, recuerdos con respecto a estos más de 15 años que llevo apoyando al grupo de españoles en México en cuestiones de papeleo migratorio. Y claro, en realidad no solo es que las personas voten a uno, voten a otro, sino que la sociedad ha ido cambiando, la sociedad española ha ido cambiando y mucho. Y eso se nota también cuando estás en el exterior. Por ejemplo, cuando arrancamos con todas estas cosas de españoles en México, unos cuantos, éramos como unos 10 o más o menos. Hicimos todo el esfuerzo, aún sin saber demasiado, incluso sin tener conocimientos académicos de ningún tipo. Hicimos todo lo posible para averiguar, conocer y leer y estudiar las leyes migratorias que en el país donde estábamos residiendo cambian poco, pero sí cambian algo. Y para darle un empujoncito a todos aquellos que llegaban sin tener ni la más remota idea de que sí existen leyes y que hay que cumplirlas y que si quieren ser residentes legales van a tener que cumplir una serie de requisitos, etcétera, etcétera. Éramos unos 10 más o menos los que nos lo tomamos en serio porque es curioso que nos basamos en un dicho, en una frase que es más o menos así, no sé si me acordaré bien del todo, pero más o menos dice que si no vives para servir, no sirves para vivir. El concepto que en el pasado se tenía con respecto a eh, gobernantes, políticos, alcaldes, etcétera. Bien, y luego se traspasó a la hostelería y luego a los restaurantes y luego a los hoteles y etcétera. Y todo eso se ha ido demeritando y mucho. En aquellos tiempos, en aquellos momentos, te estoy hablando de hace unos 10, 15 años, en México, en el país de México, no solo en la ciudad, no en la capital, estábamos repartiditos por el país y tratábamos de ayudar y apoyar a cualquier paisano que llegara con la intención de quedarse para trabajar. De hecho, algunos ya instalados apoyaban recomendando a esos paisanos en empresas que conocían y demás, para que obtuvieran un empleo y a partir de ahí tal cual. Las empresas no necesariamente eran españolas, habían muchas empresas mexicanas que confiaban en esos españoles que llevábamos muchos años en México y que éramos una especie de garantía de que el español es muy trabajador, muy dedicado, muy entregado y que se sacrifica
todo lo que sea necesario para poder llevar a cabo aquel objetivo que tiene. En este caso era el de vivir y trabajar en México, tratar de ahorrar y a lo mejor luego volver a marcharse, pero en el Inter eh, ponían toda la carne en el asador. También nos encontrábamos con situaciones de personas que iban conociendo a otras personas a través de internet, etcétera, y que resultaba un fiasco y que había un problema de mujeres golpeadas o mujeres que incluso eran secuestradas o criaturas que estaban en una situación difícil, algunos que llegaban y no pedían apoyo y después de 3, 4, 5, 6 meses se le habían acabado los ahorrillos, los dineros que traían y vivían en la calle, o sea, cartones, en esquinas, en las calles de cualquier ciudad de México. Y pues a todos esos los ayudábamos y hacíamos hacíamos recolectas, a veces de comida, a veces de ropa, a veces de dinero, a veces de cosas relacionadas con las criaturas, desde juguetes, cunas, etcétera, y se le entregaban directamente a las personas, etcétera. Todo eso se fue demeritando porque empezaron a llegar españoles que decían que eso era una mierda, que se estaban haciendo negocios a costa del sufrimiento de otros españoles. Otro de los problemas que tuvimos fue que los empresarios a los que recomendábamos españoles empezaron a rechazarnos, a nosotros, el personal, porque resulta que los españoles que llegaban venían con muchísimas exigencias, querían cobrar y tener los mismos beneficios que tenían entonces en España, que tenían en Europa, y alebrestaban, ponían en contra del empresario al resto de los trabajadores. Por lo tanto, empezaron a decir, yo lo siento mucho si es español que no entre, porque crea mal ambiente, siempre está de mal humor, siempre está enfadado, siempre se queja de todo, y el resto de los empleados están empezando a crear grandes problemas que nunca habíamos tenido durante 40, 50, 60 años que la empresa tiene. Todo ese tipo de cosas pasaban. Luego habíamos otros que éramos tan tontos que nos gustaba la idea de vamos a juntarnos un grupo de españoles y nos vamos a un restaurante español y comemos cosas de allí y nos conocemos personalmente, etcétera, etcétera. Y cada vez era más difícil. ¿Por qué? Porque todos querían que la reunión fuera o cerca de su casa o en un horario determinado o en un día determinado y si no era así, no acudía. Es decir, que a lo mejor empezamos a hacer reuniones donde éramos 200 y luego éramos 50 y luego éramos 7. ¿Por qué? Porque esos españoles nuevos que iban llegando no estaban dispuestos ni siquiera a hacer un pequeño esfuerzo para juntarse con sus paisanos. Entonces es cuando te pones a pensar y dices, bueno, por eso la sociedad española actual está como está. Cada quien va a lo suyo, todos desconfían de todos, nadie está dispuesto a aportar nada. En términos generales, cuidado, ya sabemos que siempre hay gente que sí, pero son minoría y estamos hablando de una mayoría de la sociedad. Y poquito a poco todos aquellos que ya llevábamos 10, 12, 15 años apoyando a la paisanada, nos fuimos apartando. Y lo máximo que hacemos ahora es simple y llanamente cuando alguien pregunta algo relacionado con los papeles, le informamos. Pero ya no se recoge dinero para apoyar al que las está pasando putas,
ya no se compran billetes de avión para volver a España, un español que las está pasando más que putas, ya no se hacen recomendaciones a empresarios para que les den empleo a los españoles que acaban de llegar. O sea, hemos perdido incluso amistades con empresarios por culpa de esos españoles recién llegados, y encima esos españoles nos han dicho que somos una mierda. Y hemos tenido grandes dificultades con los consulados, y si las cosas van bien y no pasa nada, no sé qué semana será, si la próxima o la siguiente, vamos a tener la posibilidad de entrevistar a una persona que durante mucho tiempo estuvo en México apoyando, pero a tope, a todos los españoles residentes en México, legales e ilegales, y que conoce muy bien cómo funciona una cosa que le dicen el CRE, que es el Consejo de Residentes Españoles. Consejo de Residentes Españoles en México es algo así. En México y en cualquier otro país donde haya un consulado hay un CRE, un Consejo de Residentes Españoles. Ese CRE es una especie de inspector encargado de comprobar que lo que hace el consulado es lo correcto, lo que marcan las normas y lo que más apoya al ciudadano español residente en otro país. Eso también se ha ido demeritando al punto de que ahora funciona más o menos como por partidos políticos. Es decir, los que son del PSOE apoyan a un consejero del PSOE y nadie más. Y los que son del PP apoyan a un consejero del PP y nadie más. Y los que son de Vox apoyan a un consejero de Vox y a nadie más. Y si no es así, las cosas no funcionan, ya no va de una convocatoria independiente para, ni tan siquiera altruista, para ayudar a los españoles residentes en otro país, en este caso a mí, de México. Y eso da muchísima lástima, pero no es más que un reflejo de la sociedad actual, en la que cada quien mira por sus propios intereses, por su propio partido incluso, y lo que menos importa es ayudar, el ser solidario. Sí, los discursos sí están disfrazados de eso, pero es una gran mentira. Clara muestra fue que estuvimos con un año y pico con los consulados cerrados, cal y canto, pero ellos cobraban y nadie del CRE levantó una queja. Nadie. Después de eso se ha continuado, como en España, con el mecanismo de citas online. La pregunta más constante que hay en el grupo de españoles en México, que son, si no recuerdo mal, no sé, no me acuerdo si son 15 o 19.000 miembros. La pregunta más constante es, ¿alguien sabe cómo puedo conseguir una cita? Porque para renovar un pasaporte, para registrar un acta de nacimiento, para cualquier trámite, lo primero que aparece es no hay citas disponibles. Lo segundo que aparece es las citas disponibles son para dentro de 3, 4 o 5 meses. Se han modificado toda una serie de normas que habían antes, es decir, tú llegabas. Bueno, no voy a entrar en pequeños detalles
para no fastidiar a los que no tenéis nada que ver con los consulados. El asunto es que se ha hecho tan asquerosamente burocrático, lento e inoperante como cualquier institución o entidad burocrática en España. ¿Por qué? Porque los consulados dependen, obviamente, del gobierno en función, no, en funciones, no, en acción. Y eso es lo que hay. Y eso es lo que tenemos los que estamos fuera. Y a mí me produce mucha tristeza que cuando personas tan tontas como yo, que todavía tenemos la estúpida intención de seguir apoyando, etcétera, etcétera, y siendo parte de, hayan personas en esos CREs, en esas entidades que tendrían que ser las grandes defensas del residente español, me contesten y me suelten un mira, Yaya, bonita, y me traten como si fuera una niña tonta a la que le están enseñando el abecedario. No lo soporto, porque una cosa es tener títulos que no nobiliarios, sino universitarios, y otra cosa muy distinta puede llegar a ser la educación y la cultura. Esas personas tienen conocimientos académicos, pero no tienen ni educación ni cultura. Lamentablemente, bueno, personas como yo, de solo 70 años de edad, pues ya quedamos pocas y dentro de poco ya no habrá ninguna con ese concepto de educación, respeto y no desconfianza de los demás, porque dice por ahí el refrán que piensa el ladrón que todos son de su condición. Y lamentablemente en la actualidad, la mayoría de los españoles, tanto los que están en España como los residentes en México, incluso con cargos políticos o importantes o institucionales, lo que van es a la suya, a obtener sus pequeños logros, beneficios y cuotas de poder. Ya no hay ni el deseo de ayudar a la paisanada. Eso ya no existe. De hecho, por ejemplo, sitios como el Centro Asturiano y demás, el Lar Gallego, se han convertido en clubs privados porque ya no están eh, soportados, cimentados en ese espíritu que hace 50, 60, 70 años los creó y para ayudar a la paisanada. ¿Qué se le va a hacer? La sociedad ha cambiado. O sea, eso es un hecho. Y tenemos que aceptar que es lo que es. No tiene por qué gustarnos. A mí en lo personal no me gusta nada esa arrogancia. Recuerdo que una de las cosas, las primeras cosas que aprendí cuando empecé a viajar por el mundo fue que la peor compañera de un viajero es la arrogancia o la prepotencia. Porque todos necesitamos de todos. Todos necesitamos ayuda cuando estamos fuera y cuando estamos dentro. Y si estamos vestidos con nuestro ropaje de prepotencia y arrogancia por ser quienes somos, y no es que lo seamos, es un título que tenemos. No somos eso, somos personas. Y las personas tienen sentimientos, ya sea de amor, de odio, de cariño, de afecto, de desprecio. Pero la arrogancia y la prepotencia son un gran enemigo de cualquier viajero, porque con con ese ropaje, cuando necesitas ayuda nadie te la da. Entonces, mira, que
vámonos vistiendo un poco de humildad, vámonos echando un poquito de respeto hacia los demás, sobre todo si no sabemos quiénes son, sobre todo si no sabemos cuál es su vida. No nos arroguemos creyendo que son como nosotros mismos, que solamente van a obtener beneficios, contactos y cuotas de poder. Porque a lo mejor los viejos las tenemos y no las presumimos. Ya está, ya me he desahogado. Ahí os dejo la reflexión del día de hoy. Y que Dios proteja a los inocentes, porque a todos esos arrogantes mamones ya los protege el diablo, no hay problema. Ahí se me cae el micrófono. Hasta la próxima.